Mi esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos cuando me amenazaron con el divorcio, pero ahora pueden mudarse juntos para perseguir su relación enfermiza, porque ha sido mi herencia. Soy Carmen Morales, una oficinista de 30 años que, de alguna manera inexplicable, terminó en una situación digna de un culebrón de sobremesa, pero en pleno Madrid. Soy una mujer de principios, trabajadora y que valora su independencia. Esa soy yo. Estoy casada con un hombre que, a sus 30 y tantos, sigue atado a las faldas de su madre. Ese es mi esposo, Javier García, y comparto mi vida, y la sufro, con una suegra que se cree la mismísima reina Isabel II, pero con acento andaluz y residiendo en la capital. Su nombre es Isabel. Sé lo que estarán pensando, Carmen, cielo, ¿por qué demonios te casaste con un niño de mamá? Bueno, déjenme decirles, el amor te ciega, te vuelve sorda, y aparentemente, te hace tomar decisiones muy tontas. Cuando conocí a Javier en la Universidad de Granada, parecía el prototipo de sueño hecho realidad. Alto, con ese aire bohemio, y lo más importante, era capaz de mantener una conversación coherente. Un hallazgo en el salvaje mundo de los estudiantes de ciencias políticas. Unos años más tarde, aquí me encuentro, viviendo en una espectacular casa en el barrio de Chamberí, en Madrid, valorada en 2 millones de euros, con mi esposo y nuestra hija, Elena. La casa es una joya, un chalet unifamiliar en medio de la ciudad que heredé de mi padre. Suena a final feliz, ¿verdad? Pues agarraos fuerte a la silla, porque aquí es donde la trama, como un buen vino tinto, empieza a ponerse compleja. El cuento de la Cenicienta invertida. Verán, mi querido esposo y sobre todo, su adorada madre, Isabel, vivían bajo la feliz ilusión de que esta casa, con sus amplios salones y su jardín, era el fruto del esfuerzo y éxito profesional de Javier, por supuesto, del impecable gusto de Isabel para la decoración. No me malinterpreten, Javier trabaja, pero su sueldo, sumado al mío, apenas daría para un piso de tamaño medio en Alcorcón, no para un chalet en Chamberí. Pero antes de desvelar cómo maniobré en esta farsa familiar, que yo llamo el timo del siglo, tengo que llevaros a través de los eventos absurdos, frustrantes e hilarantes que me condujeron al momento de mi épica revelación. Yo era una estudiante universitaria soñadora cuando conocí a Javier. Armada con ilusiones, apuntes y una adicción insalubre al café de la cafetería de la facultad. Javier entró en mi vida como un caballero de brillante armadura, si esa armadura estaba hecha de camisetas del Real Madrid y latas de cerveza Cruzcampo. Nos conocimos, de forma nada romántica, cuando él derramó su bebida energética sobre mis apuntes de derecho romano. Digamos que le solté un par de lindezas que harían sonrojar a un taxista madrileño. Desde ese momento, fuimos inseparables. El primer aviso de alarma, la cena a la luz de las velas. El primer indicio de la particular relación de Javier con su madre llegó en nuestra tercera cita. Imaginen la escena, cena romántica en un pequeño y elegante restaurante en Malasaña, música de fondo, miradas de enamorados. De repente, suena el teléfono de Javier. Lo ignora, como haría cualquier persona educada en una cita. Error. Nuestro Javier prácticamente se abalanzó sobre la mesa para contestar. Hola, mamá. Dice con el entusiasmo de un Golden Retriever al ver a su dueño. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había recordado empacar sus calzoncillos de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando. Debí haber salido corriendo. Debí haber tomado mi copa de vino y haber huido por la puerta de emergencia. Pero no, me quedé pensando, qué dulce, ama mucho a su madre. Carmen del pasado. Si pudiera abofetearte para que despertaras, lo haría. Los años pasaron y, de repente, estábamos comprometidos. El proceso de planificación de la boda fue una experiencia que yo describiría como una pesadilla salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra, Isabel. Cada decisión, desde el color de las servilletas, Dios no permita el beis. Isabel casi sufre un colapso porque era demasiado pobre, hasta el sabor de la tarta, debía ser aprobado por ella. Y Javier, bueno, él era tan útil como una sombrilla en un día de lluvia. Cada vez que le pedía una opinión, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá creáis que es mejor, cariño.
Debí haber entendido entonces que no solo me casaba con Javier, sino que me metía en una relación polígama con él y su madre. La búsqueda de la casa y nuestra familia. Pero la verdadera diversión, el circo de 3 pistas, comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas contratan a un agente inmobiliario. Nosotros llevamos a Isabel. Pero el golpe de gracia fue cuando encontramos finalmente el chalet en Chamberí. Mientras estábamos en el salón, Isabel se volvió hacia Javier con lágrimas en los ojos, dignas de una actriz de telenovela, y dijo: «Ay, cariño, puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad». Nuestra familia. No tu familia, nuestra familia. Yo estaba justo allí, y de alguna manera, ya me habían borrado del retrato. ¿Javier la corrigió? Por supuesto que no. Simplemente asintió, probablemente imaginándose a sí mismo en un pijama de franela abriendo regalos, mientras su adorada mami lo miraba con ojos brillantes. En ese momento, seguramente te preguntarás por qué no lo dejé. Créanme, me lo he preguntado unas 37.000 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por las visitas a casas y la falacia de los costes hundidos son una mezcla explosiva. Así que, contra todo pronóstico, nos casamos. La boda fue, si buscas la palabra circo en el diccionario, probablemente encuentres una foto de nuestro cortejo nupcial. Isabel se presentó vestida de blanco. Sí, has leído bien. Blanco. Cuando se lo señalé a Javier, solo se encogió de hombros y dijo: «Mamá dice que es más un blanco roto. Blanco roto mis narices». Era más blanco que la nieve de los Pirineos. La invasión de Isabel y el embarazo. La vida de casados con Javier era como una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era de Isabel y siempre estaba intentando hacerme tropezar. Estaba en todas partes. Si no físicamente, estaba en espíritu, dictando cada aspecto de nuestras vidas. ¿Queríamos comprar un nuevo sofá? Mejor consultarlo con Isabel. ¿Querías pintar el salón? Calma, joven. A Isabel quizás no le guste esa combinación de colores. Y, antes de darme cuenta, me quedé embarazada de nuestra hija, Elena. Mientras la mayoría de las mujeres disfrutan de la dulce espera, yo disfruté de los comentarios constantes de Isabel sobre todo lo que comía, bebía o hacía. El día del parto fue la guinda del pastel. Estaba sufriendo dolores, tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta. ¿Y adivinen quién entró en la sala de partos? Isabel. Javier la había llamado antes que al hospital. No es broma. Su primer instinto fue llamar a su mami. Allí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo, con mi esposo a un lado, pálido como la cera, y mi suegra al otro, soltando perlas de sabiduría. Ahora, Carmen, cuando di a luz a Javier, no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio a Isabel más munición. Ahora no solo era una mala esposa, también era una mala madre. Todo lo que hacía, desde la forma de cambiar el pañal hasta las nanas que cantaba, era objeto de una avalancha interminable de críticas. Javier, por su parte, asentía a todo lo que decía su madre. La última gota de la copa y el cambio de trabajo. Me di cuenta de que necesitaba un cambio, no solo por mí, sino por Elena. Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su padre consultara a su madre para cada decisión. Así que hice lo que cualquier mujer cuerda haría. Cambié de trabajo. Renuncié a mi puesto bien pagado por uno con menos sueldo, pero más tiempo libre. Quería estar ahí para mi hija de una manera que Javier nunca lo estaría. Por supuesto, Isabel tuvo mucho que decir al respecto. Carmen, ¿estás segura? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Javier con ese salario? Como si el estilo de vida de Javier de jugar a la PlayStation y consultar a su madre sobre qué calcetines ponerse requiriera un ingreso de 6 cifras. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Javier, tomé una decisión sin importarme lo que ellos pensaran. La escalada, el Malva y las prioridades. Unos 3 meses después de mudarnos a la casa de Chamberí, llegué a casa un día y me encontré a Isabel, que se había colado, con una llave que Javier le había dado, por supuesto, en medio de repintar nuestro salón. «Oh, Carmen, has legado». Espero que no te moleste, pero ese color almendra era tan soso.
Pensé que un bonito Malva le daría más vida. Y allí, en brazos de Elena, estaba el vestido más hortera y cursi que jamás había visto. Mirando mis paredes Malva, mi hija radiante y la cara de satisfacción de Isabel, supe que había tocado fondo. Mi madre me llamó un día para decirme que la salud de mis padres había empeorado. Necesitaban mi ayuda. Hice lo que cualquier hija haría. Ajusté mi horario y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Javier fue predecible. Balbuceó sobre lo difícil que sería para él sin mí, incluso tuvo el descaro de sugerir que quizás Isabel podría venir a quedarse a tiempo completo para ayudar. La reacción de Isabel ante mi nuevo horario fue aún peor. Pensarías que estaría encantada, pues yo estaba fuera de casa más a menudo, dándole rienda suelta para mimar a su precioso niño. Pero no, para ella, priorizar a mis propios padres significaba que yo estaba descuidando mis deberes como esposa y madre. Todo explotó una noche cuando llegué tarde de casa de mis padres, agotada y emocionalmente drenada, y encontré a Isabel en mi cocina, con los labios fruncidos en desaprobación. Carmen, dijo con esa voz melosa que me hacía querer cometer un crimen, creo que tenemos que hablar de tus prioridades. El gran enfrentamiento y el desalojo. Estaba tan agotada que apenas podía ver. Lo que salió de mi boca fue una ola de frustración, rabia y suficientes tacos como para inventar nuevos insultos. Años de resentimiento se desbordaron. Entonces entró Javier, echó un vistazo a la escena. Su esposa roja de furia y su preciosa mamá luciendo como si fuera a desmayarse. ¿Y qué hizo? Se puso del lado de ella. Me soltó un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo yo estaba destrozando esta familia con mi comportamiento egoísta. Pero no había terminado. En un movimiento que estoy segura pensó que era su carta ganadora, lanzó su amenaza. Si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas. ¿Lo entiendes? Mia Sharir. La confusión en sus caras fue impagable. Y ahí fue cuando solté la bomba de la verdad. Les conté todo, que la casa no era cualquier casa, sino una propiedad de 2 millones de euros que había heredado de mi padre, que cada pago de la hipoteca, cada factura y cada reparación se había pagado con mi dinero. La cara de Javier pasó de la confusión al pánico. Isabel, por su parte, se instaló en un interés calculador. Les expliqué que había estado mordiéndome la lengua durante años. Les dejé claro que las cosas iban a cambiar. No más visita sorpresa de Isabel, no más redecoración, no más tratarme como una sirvienta en mi propia casa. Y a Javier le di a elegir, o se comportaba como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse a vivir con su adorada mamá, porque yo estaba harta. Isabel, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo, gritando que la había engañado y que era cruel con el pobre dulce Javier. Javier, por su parte, balbuceaba, tartamudeaba e incluso intentó argumentar que, como su esposa, él tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría. Llamé a un abogado, uno de esos que hacen que otros abogados se despierten sudando frío. Me aseguró que la casa era completamente mía, una herencia, y que si Javier insistía en el divorcio, saldría con suerte si se llevaba algo más que la ropa puesta. La conclusión, el triunfo del blanco roto. Poco después, estaban listos los papeles del divorcio. La cara de Javier cuando los recibió fue tan divertida como se imaginan. Una mezcla de sorpresa, pánico y confusión. Actuó como si no lo hubiera visto venir. Junto con los papeles, llegó una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa ni un día más. La buena noticia para él fue que no tuvo que mudarse muy lejos. Su nueva y vieja dirección era, como todos esperábamos, la casa de su madre. El proceso de divorcio se completó. Me quedé con la casa porque nunca fue un bien matrimonial. Era una herencia. Y para quienes preguntan, sí, ahora Javier paga la manutención infantil. Isabel intentó regresar. Quiso ver a su nieta, pero fui muy clara. Si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su padre. Le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La expresión que puso fue casi tan buena como la de Javier recibiendo los papeles. En cuanto a la custodia de Elena, llegamos a un acuerdo. Pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre.
Aunque, seamos realistas, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Javier sigue viviendo con ella y no ha hecho el menor intento de independizarse. Finalmente, puedo decir que las cosas están mucho mejor. Una vez que te deshaces de lo que te está envenenando la vida, todo empieza a mejorar. Es como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que he cargado durante años. Ya no tengo que caminar sobre huevos en mi propia casa. Mi hija está más tranquila, y aunque es difícil para ella tener padres divorciados, creo que también siente la diferencia. Y por si se lo preguntan. Sí, finalmente me deshice de todo rastro de Malva en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció. La libertad tiene un color, y les aseguro que no es Malva. Fin de la narration.